Bueno, ahora os voy a explicar una serie de ejercicios que os van a ayudar durante el día, a desentumeceros, a estirar un poquito la musculatura, a ganar movilidad. El primer ejercicio se llama isométricos de cervicales, que lo que le vamos a pedir al músculo son una serie de contracciones y relajaciones que le van a ayudar al músculo a relajarse. Vamos a colocar la mano aquí en el lateral, ¿vale?, de la cabeza, y vamos a hacer una fuerza con la cabeza en dirección a la mano y la misma fuerza la mano en dirección de la cabeza, ¿vale?, para que esta no se mueva. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Descansamos 2 segunditos más o menos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Este ejercicio lo repetiremos más o menos 8 veces. Ahora hacia el otro lado. Lo mismo, ¿vale? La cabeza no se puede mover. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Lo mismo, 8 veces. Ahora hacia adelante. Me pongo así de lado para que me veáis que no muevo la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos 8 veces, ¿vale? Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Lo mismo, 8 veces. Y ahora vamos a hacer una fuerza hacia adelante y hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. 1, 2, 3, 4, 5, descansamos, lo mismo, 8 veces. Y ahora hacia el lado contrario, hacia adelante y hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, descansamos. 1, 2, 3, 4, 5, descansamos, ¿vale? Lo mismo, 8 veces. Este es el primer ejercicio. El segundo, estiramientos de cervicales, que nos van a ayudar a disminuir la tensión muscular y a disminuir las rigideces de nuca. Lo que vamos a hacer es acercar la oreja hacia el hombro del mismo lado, ahí, el hombro contrario queda bien bajo y aguantamos ahí 40 segundos, 30, 40 segundos. Contamos ahí hasta 30, 40. Despacito soltamos y vamos hacia el otro lado. ¿Vale? El hombro bien bajo. Soltamos despacito, vamos hacia adelante. Soltamos despacito, vamos hacia atrás. Vale, 30-40 segundos. Volvemos. Ahí rotamos hacia un lado. Empujamos un poquito con la mano. Descansamos, lo que os comentaba, 30-40 segundos, que yo lo estoy haciendo menos tiempo. Y ahí. ¿Vale? Y soltamos. Muy bien. El tercer ejercicio es para movilizar la cintura escapular, para movilizar el hombro. Me pongo así de lado para que me veáis, bien derechitos, y lo que vamos a hacer son círculos con los hombros, hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, ¿vale? Ahí. Círculos hacia atrás, podemos hacer 8, ¿vale? Para ayudar a compensar la falta de movilidad durante la jornada laboral, ahí. Y pues al revés, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Ahí, 8 repeticiones. Ahí. El cuarto ejercicio nos va a ayudar a flexibilizar y a movilizar tanto la zona lumbar como la pelvis. Nos vamos a tener que poner en el borde, ¿vale?, de la silla y vamos a separar un poquito las piernas. Nuestros glúteos son unos rodillos, ¿vale? Los glúteos tienen que ir hacia adelante y hacia atrás. Aquí arquearemos la zona lumbar y cuando metamos los glúteos, la zona lumbar, ¿vale?, está más plana y más arqueada un poquito hacia afuera. Ahí y ahí. ¿Vale? 8 repeticiones, 8 o 10 repeticiones.
Ahí es, ¿vale? Y además así ayudamos a que los discos intervertebrales, ¿vale?, no sufran tanto. Vale. Otro ejercicio para ayudar a la falta de movilidad durante la jornada laboral son rotaciones de tronco. Vamos a ir hacia un lado, ahí aguantamos 10-15 segundos, volvemos y vamos hacia el otro lado, 10-15 segundos, sobre 8 repeticiones. ¿Vale? 8 repeticiones. Un ejercicio que me gusta mucho es boca abajo, que nos va a ayudar a fortalecer toda la musculatura que va desde aquí, desde la base del cráneo, hasta aquí, hasta el sacro, ¿vale? Esta musculatura va todo por la columna para abajo. Nos colocaremos boca abajo, las manos a los lados de la cabeza y vamos a subir brazo y pierna contraria, bajamos, brazo y pierna contraria, bajamos. Ahí. Ahí. Vale, 8, 10 repeticiones de cada lado. Ahí. Vale, esta musculatura, si está bien fortalecida, nos va a ayudar a mantener la espalda más derecha, ¿vale? Cuando nos estemos sentados, si fortalecemos toda esta musculatura, aguantaremos más tiempo ahí, bien sentaditos, bien rectos. Para desentumecernos después del trabajo, después de la jornada laboral, podremos hacer círculos con las muñecas, hacia adentro, hacia afuera, ¿vale? Círculos con los tobillos, hacia adentro, hacia afuera, ahí. Círculos con las rodillas, también para adentro, afuera. Y lo que nos quedaría por hacer serían estiramientos de antebrazo, ¿vale? Que pondríamos la mano ahí, nos va a estirar toda esta musculatura, ¿vale? Como siempre, los estiramientos 30, 40, 50 segundos. Ahí, con un brazo, con el otro. Y pues meteremos el dedo ahí en la palma de la mano, cerramos puño, giramos ahí hacia afuera, inclinamos ahí la muñeca y tiraremos con el otro brazo. Igual esto es un estiramiento, 30, 40, como mucho 50 segundos. Ahí. Y con el otro. Ahí el pulgar, cerramos, giramos. Y ahí. Pues estos serían los ejercicios, espero que os haya gustado el vídeo y cualquier cosa no dudéis en contactar conmigo. Gracias.